Me dijo que se retiró porque tenía una urgencia y que la disculpar. Bueno, hermanos, anteriormente se leyó Mateo 16, del 13 al 20. Yo quiero leerles Mateo 5. Vamos a Mateo 5 por un momento. Mateo 5, 18. Les leo el 17. Es el Señor Jesús que da una respuesta a los fariseos y a los escribas y dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Estos dos versículos hablan de, primero, una promesa que Cristo va a proteger la iglesia. ¿Y qué testimonio tenemos de eso? Nosotros. Que en 2000 años la iglesia ha sido perseguida, acusada, en algunos momentos se la dio por exterminada, pero no fue así. El hecho de que nosotros tengamos Biblia, el hecho de que podamos reunirnos, el hecho de que podamos hablar y predicar y vivir el Evangelio es el testimonio de que Dios cumplió su palabra. Jesucristo cumplió su promesa y la va a seguir cumpliendo. Ese es el primer punto. Segundo, la eternidad de la palabra. Pasará el cielo, la tierra, pero mi palabra se va a cumplir. Eso es categórico. No es una, por decirlo así, una probabilidad, ¿no? Está afirmando categóricamente que así va a ser. Y estamos en un tema que nos ayuda a entender cómo Dios, por medio de Jesucristo, preservó su palabra y preservó su iglesia. Y es la reforma. La reforma de 1517, que comienza por casualidad, de esas casualidades que solo Dios puede hacer, y ante un dominio católico romano, que era el imperio de Europa. Europa no era lo que conocemos hoy día, o lo que vemos en el mapa, no. La reforma iniciada en 1517 había llegado a un punto crucial. La Dieta de Worms significa el Parlamento de Worms, de 1521. ¿Quién está presente ahí? El rey Carlos V. Carlos V era rey de lo que es hoy día Alemania, Austria, países del norte de Europa, Holanda, Bélgica, Noruega, Finlandia, España, Nápoles y sur de Italia. Es decir, poco más de la mitad de Europa. Y la otra parte, ¿quién la controlaba? El Vaticano. Y Carlos V era un rey español aliado del Vaticano. Entonces, la Dieta de Worms, ¿quién está? Carlos V. Y está el embajador del Papa. Es decir, Martín Lutero está delante el poder que gobierna Europa. Que le está diciendo: Lutero tiene que retractarse de sus escritos. Porque Martín Lutero había proclamado y escrito que los papas no salvan, que la iglesia no salva, que solo la fe en Jesucristo salva. Y fue considerado un hereje. ¿Cuántos herejes hay aquí?
Bueno, decir eso en ese tiempo le costó a mucha gente ser quemados vivos por la Iglesia Católica Romana. Entonces, esa es la encrucijada que está en Martín Lutero y lo que se llamó posteriormente la Reforma. ¿Y en qué consiste la Reforma? En recuperar el Evangelio. Muy simple. Recuperar la palabra de Dios para el pueblo y el evangelio, la predicación del Evangelio por fe en Cristo. No comprando indulgencia, no porque se va a misa, no porque se bautiza, no porque hace ofrenda, no porque hace obra. La Escritura dice que somos salvos por la fe en Cristo. Entonces, esa era la situación que se está viviendo, y vamos a pasar a esta parte de historia, y tiene el sentido para que entendamos que la Iglesia Católica en ese tiempo, cómo se opuso, y no significa que la Iglesia Católica de hoy día es diferente, solo que no ha tenido la oportunidad de quemar vivo gente. Entonces, en 1521, o Martín Lutero era aprisionado y muerto, o la Reforma caminaba, porque ya estaba en Alemania, se estaba difundiendo los escritos de Martín Lutero en toda Europa. ¿Qué iba a suceder? La posibilidad de un cambio del dominio político en toda Europa. Es como decir, no sé, si aquí gobernaran una religión, no estar de acuerdo con la religión es un disidente político. ¿Por qué? Porque esa religión es político, gobierno, Estado y religión. O como los musulmanes. Si usted es cristiano en un país musulmán, que es gobernado por musulmanes y por leyes musulmanas, usted es un infiel y se va a la cárcel. Póngale eso a nivel europeo, pero del catolicismo romano. Esa era la situación. Entonces cuando llegaba uno decía, no, pero yo leí en la Biblia que la salvación era por fe, preso, quemado. Esa era la situación. Entonces, ante esta situación, ¿cuál es la declaración de Martín Lutero? No puedo ni quiero retractarme, porque mi conciencia está atada a la palabra de Dios. Y no es correcto violentar o no obedecer a la conciencia. Ese fue un grito de libertad. Y en ese momento, el rey y el embajador del Papa, que era don Girolamo de Aleandro, firman un edicto de excomunión de Martín Lutero. Hoy día la excomunión no dice, que no importa nada. Pero decir excomunión en ese tiempo significaba que Martín Lutero podía ser tomado prisionero por cualquier autoridad religiosa o civil y ser llevado a la fogata por un tribunal. Eso significa, y del punto de vista espiritual, según la Iglesia Católica, se iba al infierno. Entonces, hicieron el decreto de excomunión, pero Martín Lutero fue salvado por un príncipe alemán de Sajonia, Federico el Sabio, que lo protegió. Se lo llevó a un castillo, estuvo un año allí, y allí él tradujo el Nuevo Testamento al alemán. ¿Te parece? ¿Se acuerdan de que la Iglesia Católica considera una herejía traducir la Biblia del latín a cualquier otro idioma? Y 100 años atrás, antes de 1517, la Iglesia Católica había quemado a varios personajes que habían traducido la Biblia al inglés y otros que querían traducirla al español. Fueron quemados. ¿Por qué? Porque cuando gobierna con ignorancia la gente, tú puedes dominar a la gente. ¿Cómo se llama eso?
cuando a uno le dan una noticia pero la realidad es otra, siempre se ha usado, ¿no? Te cuentan el cuento en televisión, no, que está todo bien. Y la gente cree porque en la televisión, en ese tiempo, si lo dice el Papa, y si lo dice la Iglesia Católica, y si lo dice el Rey, tiene que ser verdad, ¿no? Eso era, entonces el disidente era mal visto. Pero déjeme decirle, se desató una guerra en la Europa central, Alemania, Austria, fundamentalmente, y una guerra entre los estados que adherían a la Reforma y los estados que seguían católicos, y estos eran apoyados por el rey Carlos V y el papado. Y cuando decimos papado, aquí estamos hablando de ejércitos, aquí estamos hablando de dinero. Se contrataban mercenarios para hacer ejércitos para invadir un estado y someterlo. Después viene otro parlamento, la Dieta de Spira, en 1526, Spira en Alemania. Se acordó, ahí se llegó a un acuerdo, se acordó que los príncipes que adherían a la Reforma en sus estados, todos los súbditos pasarían a ser de la religión del príncipe, sea reformado o sea católico. Pero este acuerdo no fue de agrado a los católicos, ni al Papa, ni al Rey. ¿Por qué? Porque pedían el sometimiento de los príncipes que habían adherido a la Reforma y que se estaban leyendo la Biblia en alemán, y que los seminaristas estaban abandonando los seminarios y se estaban casando, y los curas predicaban que la salvación es por fe, y predicaban en el idioma y citaban la Biblia en el idioma alemán. Y más encima de esos estados le quitaban las propiedades de la Iglesia Católica Romana y expulsaban a los curas. Entonces un acuerdo así que no. ¿Por qué? Porque se estaba minando el poder político y religioso del catolicismo romano. Fue inaceptable para ellos. Entonces, hubo otra dieta, otro parlamento, 1529, se propuso detener la reforma. No más reforma ya, no más cambio, no nada más de eso. En todos los estados que gobernaba el rey y el Vaticano, y se condenaban las concesiones que se habían hecho a los príncipes reformados. Entonces, y se exigía la aplicación del edicto de Worms. ¿Cuál es el edicto de Worms? La muerte de Martín Lutero. Porque Martín Lutero todavía estaba vivo. Los príncipes reformados se opusieron rotundamente y firmemente a estas resoluciones y declararon una confesión de fe diferente a la de la Iglesia Católica. Entonces se les llamó a estos príncipes protestantes, y de ahí viene el nombre. Porque un grupo de príncipes alemanes dijeron: no aceptamos más las condiciones de la Iglesia Católica. Se independizaron y presentaron una confesión de fe, que sería la primera confesión de fe de la Reforma, donde pone la Biblia como autoridad de la Iglesia y del cristiano, donde pone que la salvación es por fe en Cristo, donde dice que los sacramentos nos salvan. En fin, es lo que había postulado Martín Lutero y que se estaba creciendo en toda Europa. Entonces el conflicto, ¿qué sucede? Empeoró, hermano. Y aquí no estamos hablando de un conflicto que no están de acuerdo, estamos hablando de guerras entre estados. Guerras entre estados. Eso es lo que estaba sucediendo. Y la Iglesia Católica estaba armando ejércitos para invadir los estados reformados y quitárselos a los príncipes reformados. Y los otros se estaban defendiendo. Y esto no quedó limitado a lo que hoy día Alemania, no, esto se fue extendiendo por toda Europa.
Entonces, y en 1530, en la Dieta de Augsburgo, siempre en Alemania, los príncipes reformados presentaron definitivamente y afirmaron la confesión que habían presentado en 1529. Entonces, además, en la segunda parte de la confesión que habían presentado, propusieron una serie de reformas para la Iglesia, reformas morales y reformas del Estado, reformas políticas. Eso era quitarle el poder a la Iglesia romana, incluso al rey Carlos V. Entonces al final llegan a un acuerdo. ¿Y cuál fue el acuerdo? Que en realidad fue un desacuerdo. Esta situación duró hasta 1555, fecha en que se firma un acuerdo de paz, el acuerdo de Augsburgo. Ya vamos a hacer la paz. Pero esto fue de varios combates, de varias luchas, y hablamos de guerra. Entonces, el imperio, ¿cómo se llama? Católico romano, germánico, quedó dividido en estados protestantes y estados católicos. Entonces los súbditos de un estado que no profesasen la religión de su príncipe tenían derecho a emigrar a otro estado que hubiera un príncipe de la religión de ellos. Sí. Si el príncipe de un estado era reformado y ahí los católicos tenían derecho a emigrar a un estado donde el príncipe fuera católico y viceversa. Ese fue el acuerdo. Entonces, y el otro se llamaba Reservation Ecclesiasticum, según el cual, si un príncipe católico ocupaba un cargo eclesiástico, obispado, arzobispado, a cargo de una abadía o una o dos abadías, y se pasaba al protestantismo, no podía apropiarse de los bienes que el cargo implicaba. ¿Cuáles eran los bienes? Tierras sobre las cuales tú cobrabas impuestos. Entonces, el paso de esos bienes del príncipe católico a los protestantes se llamaba secularización, porque lo que poseía la Iglesia Católica, sea tierra, sea persona, era sagrado. ¿Se acuerdan que en Chile hubo, cuando se hizo el cementerio general, la Iglesia Católica se opuso a que en el cementerio general se enterraran a los herejes evangélicos, a los masones y a los, no me acuerdo quién más, a los judíos? ¿Por qué? Porque ese es tierra sagrado. Ese concepto tienen ellos. Y de ahí salió el patio de los disidentes, que está ahí en el mismo cementerio general, que una vez lo fuimos a ver, ¿se acuerdan? Este concepto es el que domina a la Iglesia Católica. Entonces las tierras que se perdían, eso ya es secular, no es sagrado. Y fue así hasta 1552. Pero ya, después de ese año, los príncipes católicos que se fueron al protestantismo con tierra y todo, tenían que devolverla. Y los príncipes dijeron, no. Porque si yo soy reformado, creo en Cristo, etc., todos los que viven ahí siguen mi religión. Tocó un para adentro. Déjeme terminar esta parte. Decirle de que esto fue fuente de otro conflicto. Pero este conflicto, además que no fue aceptado, ¿cierto?, por los cuantos se llaman príncipes protestantes, pero la Iglesia Católica y el rey Carlos V quisieron obligarlos a cumplir eso, a devolver las tierras. Esto fue una fuente de conflicto, pero 100 años después, que se fueron acumulando entre guerras chicas, pequeñas, conflictos, etc., escaramuzas, y se llamó en 1618 la Guerra de 30 años.
Fue una guerra horrible, del 1618 a 1648. Entró toda Europa en guerra. Toda Europa. El papado se fortaleció con España y Francia para guerrear contra los estados protestantes que habían surgido. Fue una guerra que duró 30 años. Europa quedó hambrienta, enferma y pobre. ¿Por qué quise mencionar esto, hermano? Para que entiendan una cosa, ¿no? La Iglesia Católica sigue siendo un poder político religioso. Y como tal, no ceja, no abandona sus poder político y sus privilegios. Estuvo dispuesta a hacer una guerra de 30 años que casi devastó completamente Europa. Y la Iglesia Católica sigue siendo un Estado político, Vaticano, es un Estado reconocido, religioso, que quiere dominar el mundo. No lo puede hacer solo. Ellos están aliados a varias situaciones. Entonces, esta guerra se terminó con 1648 con una firma de la paz de Westfalia. Entre todos los que más o menos habían participado en esta terrible guerra, estaba el emperador Fernando III, que era el emperador de Alemania, la monarquía de España, los reinos de Francia, reino de Suecia, las provincias unidas, Países Bajos, Holanda, Noruega, Bélgica, los príncipes de alemanes protestantes y los príncipes católicos. Se llegó a un acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo? Y ahí nacen los estados que conocemos hoy día en Europa. Se firmó que Europa quedó dividida en estados protestantes y estados católicos. Y el respeto a cada religión y el respeto al territorio de cada estado. Ese fue el acuerdo. Y tenían que firmarlo porque ya no tenían fuerzas para seguir guerrando. Y en Europa había hambre, en Europa había peste, en Europa había enfermedades. ¿A quién podían reclutar? Ya no habían fuerza. Entonces se acordó y la Europa que conocimos ahora fue estructurada prácticamente en ese acuerdo de paz, después de la guerra de 30 años. Se terminó definitivamente el dominio europeo del catolicismo romano. Ya no era la potencia dominante. Ya los reyes no iban a Roma de rodillas a pedir la bendición para poder ser coronados. Ya no tenían que pagarle impuestos al Vaticano. Y surgen otras potencias. España, que es la potencia que el papado usó para seguir en conflicto con los estados reformistas o reformados. Y fue España el canal por el cual el papado llegó a América, las nuevas tierras. Y aquí en México y en Perú hubo Inquisición. Y se cuidaban de que no entraran holandeses, que eran reformados, ingleses, que eran reformados, alemanes, que eran reformados. Y se les prohibía, los guardias españoles, católicos, se les prohibía entrar a estos territorios. Entonces ellos formaron lo que se llama la piratería, financiada por el Estado inglés y los holandeses. Entonces, pero la persecución a los protestantes por parte del papado siguió por medio de la Inquisición en España, Portugal, Italia, Francia, Bélgica y en las colonias españolas y portuguesas
hasta finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, hermano. Pero el catolicismo romano no se limitó a perseguir, a asesinar cristianos y a quemar Biblias, sino que también buscó ordenar, disciplinar a los jerarcas y sacerdotes por medio de sistematizar sus dogmas. Para ello se organizó el Concilio de Trento, norte de Italia, convocado por el Papa Pablo III, que duró de 1545 a 1563. Martín Lutero muere en 1546. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que hace esta Iglesia Católica Romana? Es ordenarse para disciplinarse y sistematizar sus normas para seguir la guerra ¿a quién? A los reformados. Ellos los seguían considerando herejes. Aunque hubieran perdido la guerra y han perdido la mitad de Europa, o más de la mitad de Europa, ellos seguían diciendo que esos países y esa religión es una religión de herejes. Y los católicos lo siguen diciendo. Lo más bueno que dicen de los evangélicos, sectas evangélicas. No dicen hermanos, son muy pocos. Pero con esos hermanos yo prefiero no ser hijo único. Entonces, el problema es que tenía que prepararse porque no solo los escritos de Martín Lutero se estaban difundiendo en Europa y formando además estados reformados, sino también Juan Calvino. La teología de Juan Calvino estaba entrando en Europa y estaba dando forma y contenido a varios estados del norte de Europa. Entonces para la Iglesia Católica tenía que infiltrar eso. Entonces tenía que ordenar sus fuerzas. Entonces, ¿cuáles fueron los temas? Algunos temas del Concilio de Trento. Se reafirmó en dicho concilio la prohibición de todo sacerdote y jerarca del catolicismo romano de casarse y de tener concubina. ¿Cuánto le habrá durado? Aunque había un decreto del año 1100 y tanto que decía que los curas no podían casarse. Claro, no se casaban, pero estaban llenos de concubinas. Y tenían toda Roma desparramada de hijos o de guachos, como se diría. Entonces, ¿qué más? Se limitó la venta de los altos puestos de la jerarquía católica romana, porque los puestos de ¿cuánto se llaman? De papa, de cardenal, de arzobispo y obispo se vendían y eran negociados entre las familias ricas de Europa. Se limitó eso. Se decretó la formación de seminarios para todo aquel que entraba al sacerdocio católico, porque no habían seminarios, había una universidad donde estudiaban algunos sacerdotes. Y usted sabe que en el ideario que tiene la Iglesia Católica de santos, la mayoría eran analfabetos. Porque para ser santo tenías que saber Padre Nuestro, la María y el Creo y comportarte como ellos dicen. Confesarte, la comunión, azotarte de vez en cuando, etc. Eso, y son declarados santos. Entonces, se dieron cuenta que tenían un problema, que en los estados reformados, como el cristiano, ¿qué tiene que enseñarle a su pueblo? La palabra. Entonces, ¿qué hicieron los reformados? Comenzaron por Juan Calvino en Ginebra, escuela pública. Escuela pública. Todo niño, todo joven tiene que ir a la escuela a aprender a leer, porque si no saben leer, ¿cómo van a aprender la escritura? La escuela pública y la masificación de la enseñanza, de la alfabetización. Usted sabe que en América Latina, aquí en nuestros países, comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945. ¿Y los alemanes comenzaron cuándo?
los holandeses, los ingleses. ¿Cuándo comenzaron? Con la Reforma. Entonces, España tenía el mismo nivel de analfabeto de América Latina hasta el siglo XIX. Entonces establecieron seminarios. Se estableció que la Biblia oficial del catolicismo romano era la Vulgata Latina, que es la versión traducida en el siglo IV por Jerónimo. Cualquier otra Biblia, esa no valía, era ilegítima, espuria se llamaba. Ilegítima y falsa. Por eso con todas las Biblias traducidas al alemán, al inglés, al español, al francés, al belga, a todo lo que encontraban, los católicos las quemaban. Sin asco, porque era una herejía. Nosotros tenemos la Biblia en latín y es la única verdadera, así como dice, la única iglesia verdadera. Bueno, allá ellos se cuentan mentiras solos. Entonces, y era anatema, no solo traducirla, sino el que la leía y el que la tenía. Y todos iban a la hoguera. Entonces, esta política del terror, ¿qué hacía que la gente cuando alguien llegaba con un Nuevo Testamento en alemán? No. Es muy útil eso, y todavía se sigue usando. Entonces, y además, no solo, cuando se comenzaron a publicar más Biblias, ya al final, porque ya no lo pudieron detener, porque los estados alemanes, cada uno empezó a publicar la Biblia en su idioma. Entonces sacaron otro dogma. Solo el Papa y el magisterio de la Iglesia Católica tiene el poder, el deber y el derecho a interpretar la Biblia. Cualquier otra interpretación es hereje. Eso es hasta hoy. Eso es hasta hoy. Entonces, el Concilio de Trento decretó 125 anatemas. Anatema significa maldiciones. Cuando dice que maldito significa que es condenado al infierno eterno, irremediablemente condenado. Y el Concilio de Trento dictó 125 anatemas. Entonces, con esta palabra condenatoria, produce miedo. Primero entre los sacerdotes. Claro, tu fila, porque si tú estás leyendo algo que está condenado, una Biblia que en otro idioma, es otra Biblia con otra traducción y es otra Biblia, anatema, condenado eternamente. Entonces, para ordenar su fila. Y segundo, para producir miedo en la multitud. Así, si alguien llegaba a predicar o llevaba otra Biblia, la gente hasta lo denunciaron, porque además la Inquisición tenía un sistema de espionaje por los pueblos donde habían gobernadores de la Reforma. Entonces, así trabajando, dando miedo a las multitudes, el Concilio de Trento estableció además que las fuentes de revelación de Dios son las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, más los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Ustedes los tienen. En las Biblias católicas se llama segundo canon o deuterocanónico. Si pueden inspeccionar, y ahí está Tobías, Macabeo, etc. Eso fue instaurado en el Concilio de Trento. Y lo otro, fuente de inspiración, de revelación, son la tradición oral. ¿Cuál es la tradición oral? Según ellos, esta tradición oral son los dichos que vienen del Señor Jesús, de los apóstoles, de los primeros padres y de los padres del desierto.
¿Mm? La pregunta es, ¿quién certifica y demuestra que estos escritos orales o estos dichos orales son inspirados? ¿Quién? Ellos mismos. Ellos mismos dicen, no, esto es inspirado. Si se le ocurre algo, dicen, no, esto viene de, no sé, de una tradición del santo, no sé cuánto, es inspirado. Entonces, con ese criterio, yo puedo hacer que es cristiano cualquier cosa. Ellos mismos, la jerarquía establece lo que es inspirado y lo que no es inspirado. No. No existe tradición oral inspirada. Eso es mentira. A menos que las supersticiones y tradiciones paganas las llaman la tradición oral. Pero todas esas tradiciones contradicen la palabra revelada, escrita. Veamos 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Amén. ¿Ya? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias. Dice, toda la escritura, lo que está escrito, lo que el Espíritu Santo guiando a los rabinos judíos y guiando a la iglesia, dijo, esto es inspirado y esto otro no es inspirado. Hubieron reglas, se establecieron reglas, canon, reglas, para decir, ¿por qué esto es inspirado? ¿Por qué esto no es inspirado? No vamos a hablar de eso ahora. Pero el punto es que aquello que está escrito ha sido revelado por Dios. Toda la escritura es inspirada, soplada, entregada por Dios. Y es útil. Redarguye, instruye, etc. No dice la escritura y tus sueños. La escritura y ciertas tradiciones. ¿No? Habla solo de escritura. Y en Hebreos 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas reconocidos por Israel, los profetas reconocidos como inspirados, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo es Cristo. Y lo que habló Cristo, lo que dijo Cristo, lo tenemos todo en el Nuevo Testamento. No necesitamos más. La tradición humana generalmente es hereje. La tradición humana es anti-Biblia, contradice lo que aquí está, lo que se considera inspirado, lo que viene de Dios. Y agregar eso con lo otro es blasfemar sobre las Escrituras. Y déjenme decirles, tradición pagana, el culto a María, el ángel de la guarda, el culto a los santos. ¿Se acuerdan cuando dicen los católicos? No, me encomendé a la santita de no sé cuánto. Y hubo un milagro. ¿Sabe cómo se llama eso? Espiritismo. Es invocación de muertos. Pero se le ha revestido de un casi bíblico. No aparece en ninguna parte de la Biblia. Es espiritismo, es brujería, hermano. ¿Qué más? La Eucaristía como sacrificio, que ahí se sacrificia el cuerpo, el vino que se transformó en sangre y el pan que se transformó en el cuerpo. ¿A dónde lo viste? Pero ellos lo dicen así.
Es falso. El bautismo de los infantes como salvación. Bautismo de niños. El Papa como vicario de Cristo. ¿Qué significa que es el reemplazante de Cristo? No. Y lo dijo en la predicación anterior, hermano. El que viene al puesto de Cristo, al creyente, es el Espíritu Santo. No es el Papa. ¿Qué más? El Papa no es el reemplazo de Cristo. El Papa es la encarnación del César. Es el estilo y el modo como funcionaban los emperadores romanos. Y el catolicismo romano es una réplica del imperio romano que usa la religión para dominar políticamente países, estados y multitudes. Lo hizo en el pasado y lo quiere hacer hoy. Y le voy a hablar de 3 resoluciones del Concilio de Trento. O sea, porque hay algo, hermanos, que nosotros somos bastante ignorantes. Cuando peleamos con los católicos le decimos, no, que tú eres idólatra, que la imagen, que aquí, allá, y no salimos de ahí. Pero la Iglesia Católica tiene una doctrina que de nombre se parece mucho a los evangélicos, pero en el contenido es completamente diferente. Por ejemplo, ellos hablan de la gracia. Ellos no dicen que no hay gracia, no. Tú tienes que orar para ganarte la gracia. ¿Y qué dice la Biblia? Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Se fija que es contrario cuando ellos dicen, sí, la salvación es por fe, también dice que es por fe. Más el bautismo, la confirmación, la primera comunión, ¿verdad? Y las obras. ¿Cierto? ¿Y qué dice la Biblia? Somos salvos solo por la fe en Cristo. Punto. Entonces, ¿ves? Esa idea, y ellos te confunden. No, si somos hermanos. ¿A dónde? Mentira. Y esto no es nuevo. Esto viene del Concilio de Trento, que fue la sistematización de todas sus doctrinas. Por ejemplo, Canon 9. Tiene un vocabulario un poco común, parecía un castellano antiguo. Dice, si alguno dijere que el impío se justifica por la sola fe, de modo que entienda no requerirse nada más con que coopere a conseguir la gracia de la justificación, y que por parte alguna es necesario que se prepare y disponga por el movimiento de su voluntad, sea anatema. En palabras más simples, si no se requiere nada que coopere a conseguir la gracia de la justificación y que no se disponga la voluntad del impío, sea maldito. O traducido, si usted dice que es solo por la fe en Cristo, anatema. ¿Quién lo dice? ¿Alguna religión? No, la Iglesia Católica Romana. Ese es su principio, hermano. ¿Qué dice Efesios 2, 4, 5? Efesios 2, 4, 5, ¿qué dice? ¿Amén? ¿Hay alguien por ahí? Ya, hermana. Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahí está. ¿Cómo estábamos antes de muertos? Muertos espirituales. ¿Cómo un muerto espiritual va a cooperar con Dios para poder ser salvo? Es mentira de principio a fin. Pero ellos lo pusieron, que quien dijera que solo bastaba la fe, era el anatema. Este anatema, hermano, no es contra los reformadores, no es contra los cristianos, sino que este anatema maldice el Espíritu Santo, maldice a Cristo,
maldice a Dios, hermano. Porque la obra del Evangelio, el Evangelio es de Dios, en medio de Cristo, con el poder del Espíritu Santo. Y decir lo que dice la Iglesia Católica es maldecir a Dios. Canon 5. Si alguno dijere que el bautismo es opcional, es decir, no necesario para la salvación, sea anatema. No, el bautismo es una ordenanza, pero no es de salvación. Pero para ellos sí, ¿no? En ninguna parte dice que somos salvos por la fe más el bautismo. De nuevo, aquí está maldiciendo la palabra, está maldiciendo al Espíritu Santo. A veces decimos, no, hay un pequeño desacuerdo teológico. No, aquí no hay desacuerdo teológico, aquí hay una maldición, aquí hay un rechazo. Sobre los sacramentos. Si alguno dice que los sacramentos de la nueva ley, yo busqué qué es lo que significa la nueva ley, pueden ser los del Nuevo Testamento, porque ellos dicen que Cristo entregó todos los medios de gracia a la iglesia, así que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Entonces esa es la nueva ley. Entonces, si alguno dice que los sacramentos de la nueva ley no fueron instituidos por Jesucristo, nuestro Señor, o que sean más o menos de 7, a saber, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sagrada y matrimonio, o incluso que cualquiera de estos 7 no es verdadero y propiamente un sacramento, sea anatema. Miren, hermano, ¿cuántas ordenanzas o sacramentos, llamémoslo así, dejó el Señor Jesús directamente? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, y el que crea, bautiza. Esa es la primera. Y la segunda, hacer esto todas las veces, que es lo que es la Santa Cena. Son los dos únicos ordenanzas o sacramentos que el Señor Jesús dejó. Los demás son todos inventados. Todos inventados. ¿Por qué? Porque todos los sacramentos esos de la Iglesia Católica te mantienen atado a la Iglesia Católica, no te mantienen atado a Cristo. ¿Se fija? Y ese es un dominio ideológico y religioso de las personas. Entonces, veamos 1 Corintios 11, 25, 26. ¿Qué dice? Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es un nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Exactamente. ¿Se fija? Cuando Él presenta la copa de vino y dice, este es mi cuerpo, está presentando ahí el pan, pero ese es su cuerpo. No, es un símbolo de alimento, porque su cuerpo, su vida, su ministerio es alimento espiritual. Y su sangre, que es la que símbolo de muerte por los pecadores, para que puedan ser salvados y perdonados. Entonces, y en Mateo 28, 19,
¿Ya? Amén. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacer los discípulos, hacer los seguidores de Cristo y bautízalos. No dice que para que sean discípulos tienen que bautizarlos. Podemos citar otros pasajes, pero bueno. La idea es que estas ordenanzas son obligatorias. Las demás son todas inventadas. Y respecto a la orden sacerdotal, sagrada, se le llama orden sagrada, de jerarcas ungidos. Mire, todo cristiano, y esto lo dije la otra vez y se lo voy a repetir para que lo entienda y lo asimile y ore por ello. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo y tiene acceso espiritual al lugar santísimo donde está el Padre y nuestro Señor Jesucristo, que está intercediendo por cada uno de los que creen en Él. Entonces nosotros tenemos un rol sacerdotal. Usted, todo cristiano. No necesitamos una jerarquía como la inventó la Iglesia Católica, que es de origen pagano. No. Mire, Hebreos 10. Yo voy a leer Hebreos 10. 18. Dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, sacrificio por el pecado, por Cristo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Qué más sigue? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura. Tenemos entrada libre al lugar santísimo por Cristo. Yo no necesito un sumo sacerdote, ya lo tengo, es Cristo que está allá. ¿Entienden? Y nosotros tenemos esa costumbre católica. ¿Cuándo? Pastor, puede orar por él. Amén, yo puedo orar. Pero se dedican al pastor como que su oración va a ser más potente, está más cerquita de Dios. ¿Ah? Esa es una idea católica. Cuando yo como pastor y usted como cristiano, como hermano, tiene el mismo acceso, tiene el mismo Espíritu Santo y tiene el mismo privilegio que cuando usted ora y se pone de rodillas, está ante el Padre por Cristo. Porque usted tiene el Espíritu Santo. Como decía el hermano, que intercede por nosotros. Imagínense, tenemos 2 intercesores. Y eso es para todo cristiano, no es para los pastores, los ungidos, los superapóstoles, no, nada de eso. Eso es blasfemia. Entonces, todo cristiano, hombre y mujer, son o somos sacerdotes de Dios por Cristo. Y anatemizar la palabra de Dios es maldecir al Espíritu Santo, a Cristo y a Dios. Así que, hermanos, el catolicismo romano es profundamente anticristiano. No, ¿y por qué echar un vistazo a la Reforma, que no es solo una historia antigua, ¿no? Es el hecho de que el catolicismo romano no ha cambiado su doctrina, hermano. Yo le voy a decir que en el sur de México
En el sur de México hace 30 años vienen creciendo las iglesias evangélicas. Y resulta que los caciques católicos a los evangélicos les queman la casa, les quitan las tierras. Hoy día hay refugiados dentro de México de evangélicos. ¿Usted piensa que el arzobispado de Ciudad de México ha dicho algo contra los hermanos evangélicos? Nada. El Papa estuvo en México, este Papa estuvo en México y estuvo cerca de ahí, de la zona de Chiapas, donde ocurre todo esto. ¿Dijo algo? Nada. Incluso un día antes se quemaron 2 iglesias evangélicas a los católicos. Los hermanos católicos, ¿no? ¿Dijo algo el Papa sobre eso? Nada. Pero eso nos informa, si uno no la pesquisa, para que entendamos que la Iglesia Católica no ha cambiado. Y el día que tenga la oportunidad de perseguir evangélicos, va a ser una campaña contra los herejes que no tienen amor. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Y es por eso que es bueno recordar esto. Y segundo, hermano, afírmese en la palabra. No se afirme en lo que yo digo, porque yo puedo equivocarme. Lea, estudie, busque su palabra, la palabra de Dios, en su Biblia. Porque los tiempos que vienen son más que peligrosos, hermano. Entonces, todas las resoluciones del Concilio de Trento siguen vigentes. Y más encima han agregado más. Por ejemplo, en 1879, en el primer Concilio Vaticano, declararon 2 cosas, dogmas, son dogmas, que es decir, irrefutable, casi divino, viene de Dios. La infalibilidad del Papa. El Papa es infalible. Y el otro, la Virgen María Corredentora. O sea, no es que cambió la Iglesia Católica, empeoró. Y como les dije la otra vez, en el Concilio Vaticano II, en los años 60, donde a los evangélicos ya no se les llamó herejes de quemar, sino hermanos separados. ¿Por qué? Porque la hegemonía del mundo era de un país protestante, Estados Unidos. Y ellos se infiltraron en Estados Unidos. Colegios, universidades. Y muchos de los gobernantes norteamericanos hoy día en el Senado son católicos. Pero bueno. Y concluyendo, el catolicismo romano, hermano, es el más grande y peligroso enemigo del cristianismo. Y no estoy exagerando, porque es como la serpiente antigua que suena amistosa, con vocabulario bíblico, y adormece la defensa, quedando listos para ser devorados. Y eso ha sucedido en los últimos 40 años con una serie de denominaciones evangélicas que hoy día son ecuménicas. Y en Europa andan con la Iglesia Católica haciendo Biblias en conjunto, Biblias ecuménicas. Pero han sido absorbidos, han sido tragados por la teología católica y por las garras católicas. Le voy a dar un dato. ¿Cómo se llama? La Asociación Bíblica, ¿cómo se llama? Asociación Bíblica del Libro, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? Asociación Bíblica. Esa que está encerrada. Sociedad Bíblica chilena. Sociedad Bíblica. La Sociedad Bíblica nace como una sociedad evangélica. Y la sociedad bíblica más grande de Europa es la de Génova. Y la Iglesia Católica, con la política ecuménica, comenzó a apoyar económicamente la sociedad bíblica de Génova. Y hoy día es el más grande financiador de la sociedad bíblica de Génova. Y el propósito es que no se publique más la Reina Valera 60, sino la NBI y las ediciones y versiones que está sacando la Iglesia Católica. ¿Por qué
qué en América Latina todavía se publica la Reina Valera 60? Porque las iglesias evangélicas lo piden. Pero en Europa casi no se ve, muy poco. Te ve todas las otras versiones, porque esa fue la política de la Iglesia Católica. Y aquí mismo en Santiago, la Sociedad Bíblica anda siempre de la mano con el arzobispado, para arriba, para abajo. Entonces, la Iglesia Católica sigue trabajando para ¿qué? Absorber a los evangélicos. Ellos no han cambiado la doctrina, los evangélicos han cambiado. Los evangélicos han cambiado. Y hay otra víctima en esto, no solo la iglesia evangélica, el católico. El católico es una víctima y cree que en su iglesia es salvo y no sabe que el día que vaya a confrontarse con el Señor Jesús se está yendo al infierno. Ellos son víctimas. Y usted no tiene que decirle hermano católico, no, usted tiene que predicarle el evangelio y predicárselo en términos bíblicos. Porque cuando usted aceptó a Jesús, sí, lo mismo como el viejo. Yo lo que hago. Claro, porque eso es para ellos recibir a Jesús. Entonces, hermano, si usted quiere evangelizar, conozca la Escritura, conozca qué es lo que es el Evangelio, para poder explicarlo. Y considere eso, el católico de a pie es una víctima. El otro día vi una entrevista a un profesor español, peste sobre Lutero, peste sobre la Reforma, peste sobre los evangélicos. Me parecía estar escuchando al Papa León X que condenó a Martín Lutero, exactamente igual. Y ese es un hombre influyente, un español. Entonces, hermanos, podríamos decir que si el diablo tiene un trono en la tierra, este es el Vaticano. Y los papas no son los vicarios de Cristo, son los vicarios de Judas Iscariote. Estas cosas se decían en el tiempo de la Reforma. Usted lo dice ahora, este es un rencoroso. Pero esta es la realidad. Cuando usted entiende la doctrina de la Iglesia Católica en sus resoluciones y que ha dicho esas resoluciones no se cambian, son dogmas, y se da cuenta al confrontar con la Escritura que esos dogmas son profundamente anticristianos y prácticas paganas y supersticiosas, no conocen a Dios y le creen a la Iglesia Católica. Pero nosotros que decimos cristianos tenemos que hacerlo, hermano. Porque aquí está en juego ¿qué cosa? Almas. Almas. Eso está en juego. Aquí no está en juego el hecho de no ser más católico o ser evangélico y mi culto y mi iglesia y mi pastor. No. Aquí está en juego almas. La suya y la de los que lo rodean. Terminamos con 2 Corintios 11. 13 al 15. Amén. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Es una buena aplicación de ese versículo a lo que es el catolicismo romano. ¿Amén? Oremos. Padre bueno, eterno, misericordioso Señor. Gracias, Señor. Bueno, podemos tener acceso a la historia de la Reforma y aprender, Señor, cómo usted ha obrado por medio de
algunos hombres rescatando el Evangelio. Y se lo agradecemos siempre, Cristo Jesús. Amén. Viene la Santa Cena, para los que la hicimos, participamos en el primer culto. Estamos